Ya habíamos hablado de Evergrande, que podría ser Everchica o desaparecer para siempre, pero parece ser que ese no es el problema en China. Hay algo más grave y parece que se les estuviera apagando la luz o que se pudiera quedar en velas. Vamos a preguntar a nuestros expertos qué está pasando en China y por qué está sufriendo estos cortes de energía, interrupciones en las fábricas, cierres parciales o quizá temporales o quizá permanentes de algunas fábricas. ¿Es grave esto o no es grave? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto que como siempre le digo y como siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Una tormenta negra amenaza a China. La energía parece estar acabándose. El gobierno ha ordenado cortes de electricidad y cierres parciales de fábricas y empresas. El principal consumidor de carbón del mundo implementa este racionamiento de cara al invierno. Alertan financieras internacionales y los principales medios de comunicación como The Guardian y Nomura Holdings. La crisis es tan grave, reportan, que en algunos casos los comerciantes iluminan sus tiendas con velas. Así como el registro de fallas en las redes de teléfonos móviles, después de una interrupción de 3 días que afectó a 3 provincias del noreste. 20 provincias están siendo golpeadas por la escasez, donde se encuentran las empresas que producen 1/3 de la economía. El gobierno chino ha ordenado a las compañías ferroviarias transportar todo el carbón que puedan a las centrales eléctricas. Cada compañía ferroviaria debe lanzar el mecanismo de suministro de emergencia de manera oportuna, ordenó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas. Según el South China Morning Post, las existencias de carbón que se utilizan para generar electricidad se ubicaron en un mínimo histórico de 11.31 millones de toneladas al 21 de septiembre. Lo suficiente para producir energía durante 15 días. China depende del carbón para generar el 56% de su energía. No solo el problema para el pueblo chino, sino también los problemas para el mundo entero, y por eso estamos aquí analizando. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre a usted, porque es el principal protagonista y además el protector del programa. Ya haremos un programa especial sobre la censura, que a varios compañeros y a varias cadenas les han vuelto a censurar el canal, igual que a nosotros, y bueno, pues en esas estamos, en la batalla seguimos. Gracias. Hoy tenemos, como siempre, pues a 2 personajes intelectuales muy importantes en el mundo del análisis. Con nosotros, usted lo conoce, Francisco Javier Martínez, educado allá en los Países Bajos, pero con su análisis desde Madrid. Muchísimas gracias, Francisco, siempre pendiente de lo que pasa en el mundo, dando las alarmas, las alertas y sobre todo abriendo conciencia de que la gente pues nunca se asuste, más bien comprenda. Y el director de un think tank, como siempre le digo y no me cansaré de decirlo, referente para Bruselas y para muchos otros también conglomerados empresariales también. Muchas gracias, el director de CAI Center, Adrián Celaya, allá en el País Vasco, ¿verdad? No me equivoco. Gracias, Adrián. Adrián, por estar aquí, y gracias, Francisco. A ver, explíquenos qué pasa, Francisco, por favor, dime por qué China está racionando la energía, velas en los negocios,
y paros para que no haya tanto gasto de carbono. ¿Qué está pasando? Hola, buenas tardes. Tiene mucho que ver con dos movimientos que pueden parecer contradictorios: el cumplimentar la agenda, la Green Deal, el Pacto Verde, en el cual China suscribió y se ha mantenido desde los acuerdos de París del 2015. Es decir, China, Beijing, ha comenzado a racionar el consumo de electricidad para contener, por una parte, los precios, en principio, y reducir las emisiones. Es decir, esta crisis energética de la República Popular China, que a su vez es una crisis energética que están teniendo ya Occidente, pensemos en Reino Unido y pensemos en lo que se nos viene encima en España, es en parte causada por ella misma, es decir, en su lucha, por una parte, de cumplir con la reducción de las emisiones de gases y de contaminación. Y, por supuesto, permitirme la broma, que el cielo sea totalmente azul en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing en febrero del 2022. Pero esto está teniendo repercusiones. Si ya había problema que se inició en las cadenas de suministro con las guerras trumpianas, luego unido a los parones del COVID, el comienzo de la aceleración de la actividad en China y en la India y en otros grandes agentes tras este post-COVID, entre comillas lo de post-COVID, todo esto unido a lo que hemos vivido de escasez de microchips y de containers, se están tensionando aún más las cadenas de suministro globales y van a generar escasez en todo. Y esto va a repercutir en la recuperación económica de China, que siempre será por encima del 6%, yo intuyo que en torno al 7 algo, y por supuesto de la Unión Europea, los hermanos tontos del planeta, que van a tener bastantes problemas porque cuando estamos hablando de bajar el consumo de carbón en China, por ejemplo, un socio de Occidente, como puede ser Australia, su Prime Minister ha dicho que no va a bajar los consumos de carbono, que una cosa es que, claro, hay que luchar contra el cambio climático. Me apunto a la lucha contra el cambio climático, por supuesto, pero desde la racionalidad, no desde histerias colectivas. Porque todo desde propaganda. Sobre todo propaganda y sobre todo, diría yo más, desde el 2015 y antes, todo se ha financiarizado la naturaleza y, lo peor, se ha monetarizado la naturaleza. Ya no solamente hay capital productivo y capital humano, sino también capital natural. Pensemos esto que lo decía Robert Costanza en Economía Ecológica. Entonces, a lo que iba, y termino para dejar paso en esta primera pregunta. Las guerras de pujas que se están produciendo por acumular gas natural licuado, sabemos que el gas como energía puede venir a través de gaseoductos, pero también puede venir a través de buques, y es lo del gas natural licuado. Los grandes consumidores de gas natural licuado, Japón es el primero con 36 billones de metros cúbicos, pero China ya está sobrepasando los 32 billones y después la India. Aquí se está produciendo una guerra de pujas, tanto en las transacciones al contado como en los contratos a largo plazo que se están dando en el mundo por este gas natural, y los agentes son grandes compañías transnacionales, por supuesto. Está Royal Dutch Shell, la holandesa, está también la norteamericana Cheniere Energy, está Qatar en otro plano, Qatar Petroleum, está Chevron, pero sobre todo también está la rusa Novatek. Entonces, desde esta perspectiva, y Total Energies, la francesa, que se me olvidaba. Yo lo que veo es que los más rápidos y los más, entre comillas, listos y poderosos están haciendo con acumular los estocajes ya que queremos ser tan ecológicos, vamos a jugar también a quedarnos en los primeros de la clase en la evaluación de Naciones Unidas, porque si vemos la evaluación, China terminó con la pobreza, el fin de la pobreza el 2020, pero tiene un hito: el 23,4% de su energía limpia en el 2020 ya es no ligada al carbón. Entonces hay otras energías de transición, y diría una cosa, a ver si lo podemos luego tratar con Adrián. Sin energías fósiles, de momento,
y yo estoy a favor de la transición ecológica, tal, sin energías fósiles no hay energía fotovoltaica posible, algo en buena medida extrapolable también a las eólicas y a otras renovables. Es decir, o planteamos decrecimiento, como ya se quería desde los años 70 en el Club de Roma, halt à la croissance, o recesión, o hacemos un crecimiento, una common prosperity, como dicen en China, es decir, una economía sostenible pero también más igualitaria, porque yo veo que a todo esto quienes están padeciendo los costes de la energía, como siempre, es Juan Pueblo. Es decir, claro. Y Juan Pueblo está sufriendo con gobiernos supuestamente de izquierdas, como en España, y con gobiernos de derecha de otros países. No sé si viste esa imagen donde una familia le hizo un hoyo a la pared y puso el aire acondicionado de un lado y del otro para ahorrar energía, ¿no? Sí, es que me hace mucha gracia, y no voy a decir nada, yo nunca descalifico a personas, para mí no forma parte de mi argumentación retórica, cuando veo a la joven Greta Thunberg, bueno, ya creo que ya tiene 18 años, navegar por el Atlántico con el yate que lo hizo en el 2019, cuando fue de Plymouth a New York, en el yate Malizia 2 de la familia Casiraghi del Principado de Mónaco, cuando todos estos multimillonarios que consumen más que Somalia y que el Chad juntos en huella de carbono, son los primeros abanderados, los multimillonarios que salen en Vanity Fair y que salen en portada de Vogue, como por cierto también ha salido Greta Thunberg. Pues, ecología sí, pero ecología inclusiva, ecología social, porque si no vamos a tener la paradoja que en este fenecimiento del capital desde el 2008 manifiestamente, del capitalismo como sistema, se apuntan a un carro ardiendo, y la financiarización de la naturaleza da para mucho en crear capital, porque yo nunca he visto hasta ahora, y termino, perdón, que es que me embalo, yo nunca he visto hasta ahora cuál es la posición de Greta Thunberg y de todos los ecologistas más jóvenes en su lucha, si es que la tienen, contra el Bitcoin y las criptomonedas, que China ya ha empezado con la lucha con el Bitcoin y las criptomonedas, porque el consumo de energía que tienen y de huella de carbono que dejan las criptomonedas es más, unido eso a los yates privados, a los aviones, etc. No te preocupes, que Adrián también se va a tomar todo el tiempo. Oye, Francisco, lo que estás diciendo es algo verdaderamente grave, engañoso, fraudulento, terrible, porque entonces todos los que nos dicen que están a favor de una energía limpia y proteger la tierra y hablan del cambio climático y todo este rollo, pues en realidad es pura propaganda o obedecen a lobbies muy grandes de capitales y de trampas, ¿no?, que nos están haciendo. Esto es gravísimo, Francisco. Es una agenda. Si la Agenda 2030 y 2050 se hace para que los ricos sean cada vez más ricos y puedan viajar en avión, mientras que los pobres viajaremos en burro, pues no creo que sea algo, y que luego en este invierno crudo que nos viene, invierno crudo de falta de existencias, a ver si podemos luego precisar, en tanto en cuanto las cadenas de suministro globales están tocadas, parten de China. Por eso cuando se habla de la crisis energética en China, no, en China empieza, veremos los brutales coletazos que vamos a tener en la Unión Europea. Bueno, Reino Unido ya está teniendo problemas en las propias gasolineras, haciendo colas, y es en el suministro minorista de petróleo, es decir, de gasolina. Veremos si este invierno, por supuesto, abrigos de piel, quien los tenga no tiene que ser de animales sino sintéticos, pero habrá que ponerse muchos abrigos de piel sintético si apagamos la calefacción, porque no se puede pagar. Si no, el burrito, ¿no? Con los burritos, pues ahí nos acomodamos para que no tengamos frío. Oye, solo una precisión, porque con esto voy a empezar con Adrián. Dijiste, va a haber escasez de todo. ¿Y esto fue broma, Francisco? No. Por ejemplo, están temblando Apple, está temblando Tesla, que varios de los proveedores que tienen a la República Popular China han anunciado que suspenden la producción por esto de acogerse a las cuotas que tienen regionales China, y curiosamente las zonas donde más se está cortando la producción durante días, semanas o incluso
cierre de algunas fábricas son en Jiangsu, Zhejiang y Guangdong, las zonas donde están todas, por ejemplo, te pongo solo dos ejemplos. Unimicron Technology, proveedor de Apple, aseguró el domingo pasado que 3 de sus subsidiarias en República Popular China se han visto afectadas a detener la producción desde el día 26 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Esto, otro ejemplo, es Son Precision, filial de la taiwanesa, pero que produce en la República Popular China, Precision Industry, la planta de Kunshan en la República Popular China, del domingo 26 al viernes 1 de octubre. Todo esto va a haber desde juguetes, ordenadores, teléfonos, portátiles, pero no solamente están los juguetitos electrónicos. La comida es lo que más importa. Exactamente, esto está afectando hasta los fertilizantes, hasta la producción química, el tema de fertilizantes. Pensemos que el 30% del consumo de fertilizantes mundiales es en China, y China importa más comida que exporta, y se está haciendo con stock porque no puede exportar de lo que es deficitario. Bien, a ver, vamos ahora sí con Adrián. Adrián, es la misma pregunta y además le agrego varias cosas. Por ejemplo, desde enero de este año he recorrido varios países, empezando por Irán, porque estaba en Irán. Vi también en Afganistán, en Irak e inclusive en México cortes de energía, y también en muchos otros países. España tiene unas tasas altísimas también de precio de la energía. Algo está pasando en el mundo, y ahora voy ahí primero con China. Se le está acabando la energía a China, se le está acabando la energía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos cortes de luz? ¿Por qué estas imágenes de ver negocios en China con una vela? Venga. Bueno, vamos a ver. Como ha dicho Javier, tenemos distintos problemas que confluyen. Es cierto que estamos viviendo el problema de una gestión, vamos a decir, irracional de las políticas energéticas, una gestión desproporcionada, ¿no? Y bueno, esto al final se acaba pagando, en primer lugar, en el precio de la energía, y a veces también en problemas de suministro. Tenemos un problema derivado, yo diría, de la globalización, que genera una dependencia excesiva probablemente de unos territorios con respecto a otros. Pero yo creo que todo esto está estallando este año como consecuencia del desajuste entre oferta y demanda que se genera por el repunte después de la crisis COVID-19 del año pasado. Es decir, el año pasado, como consecuencia de la crisis COVID-19, cae la actividad en todo el mundo, bueno, en un 7%, en un 9%, en un 12%, según los países. Pero luego, al reactivarse, claro, el reajuste no es automático, y ahí se producen desajustes entre oferta y demanda que es casi inevitable que se produzcan, pero esos desajustes quedan agravados en la situación actual como consecuencia de la extraordinaria debilidad de las cadenas de suministro, como consecuencia de la globalización, de que quizás hemos llevado demasiado lejos el fenómeno de la globalización, y como consecuencia de las prácticas también de, digamos, ajustar beneficios por parte de las empresas en base a prácticas logísticas del just in time, que están muy ajustadas para evitar costes de mantenimiento, costes de almacenaje de productos. Se limita el almacenaje al mínimo, ajustando también, digamos, al máximo los tiempos de transporte, no trayendo materias primas y suministros exactamente hasta el día en que voy a empezar a fabricarlos, evitando al máximo los stocks. Y eso está muy bien desde el punto de vista de maximizar los beneficios, pero crea una evidente inseguridad, y cuando en esa cadena de suministro falla algo, inmediatamente falla toda la cadena de valor, ¿no? Además, como consecuencia de la globalización, esas cadenas de valor se han extendido de forma desproporcionada probablemente a lo largo de todo el mundo, y ahora, con este desajuste entre oferta y demanda, estamos de alguna forma detectando y estamos haciendo estallar esas debilidades estructurales, porque estamos viendo en China el problema de la energía, pero también, como ha dicho Javier, pues esto está estallando en el Reino Unido a través de no solo del suministro de energía, también hay problemas con el suministro de alimentos, incluso en servicios, etcétera. Yo creo que el problema del estallido tiene mucho que ver
el desequilibrio de oferta y de demanda, pero esto también ha puesto sobre la mesa otros desequilibrios estructurales sobre los cuales estábamos viviendo. Sin olvidar, yo diría el factor político. El factor político de que estamos en un momento muy difícil en el mundo, un momento muy difícil, en un momento sobre todo de crisis del modelo de desarrollo occidental, en el que las grandes multinacionales clarísimamente han dicho que quieren acabar con el modelo anterior y apostar por uno nuevo, que el contexto del COVID-19 era el contexto ideal para hacer ese movimiento y, por tanto, cualquier crisis, cualquier fenómeno de crisis real puede ser utilizado, y yo creo que tenemos que estar muy atentos a esto, puede ser utilizado para, incluso potenciado, para premeditadamente crear situaciones de miedo o pánico que justifiquen medidas que no se justificarían fácilmente de otra forma. Esto se ha dicho, por ejemplo, durante estos días con las extrañas reacciones que se han producido en el Reino Unido, por ejemplo, ante las crisis de suministro, como aparentemente reacciones sorprendentemente tardías por parte del gobierno para resolver el problema, o medios de comunicación que ante los primeros problemas en las gasolineras se lanzan a crear pánico, lo cual ha multiplicado evidentemente el problema, porque todos los británicos se han lanzado a las gasolineras a por combustible, y esto ha multiplicado el problema y ha vaciado absolutamente todas las gasolineras de combustible, ¿no? Es decir, son situaciones que se prestan mucho al juego social y al juego político, y tenemos que estar muy atentos para que, estos poderes corporativos no se aprovechen de estas situaciones para hacer lo que de otra forma sería difícil que hicieran. O sea, Adrián, de alguna forma, a nivel general, hay gente que está utilizando la agenda, o está haciendo agenda el cambio climático, no para proteger la tierra, lo mismo que le preguntaba a Francisco, sino para justamente meter miedo de que la tierra se está acabando, hay una contaminación brutal, y entonces ahí se mete miedo y se disparan todos estos factores que estás tú diciendo, Adrián. Sí, bueno, yo en este momento no estaba hablando tanto del cambio climático como con cuanto el COVID, de la reacción con el COVID, pero efectivamente con el problema del cambio climático está pasando seguramente algo muy similar, ¿no? Las incoherencias en general en relación con las políticas energéticas están siendo impresionantes. Yo creo que una muy evidente es, por ejemplo, lo que está pasando en Alemania, que es, yo diría, dentro de Europa el país más obsesionado con el cambio climático, las políticas verdes, el Green Deal, etcétera, pero está tomando decisiones absolutamente irracionales. Dentro de esa obsesión por acabar con el carbón, toman la decisión, y todavía ahora están cerrando las centrales nucleares que les quedaban. Si realmente se tomara en serio el cambio climático, si realmente fuese la amenaza para la humanidad que ellos dicen que es, hubieran ya llenado el mundo de centrales nucleares. Esto es así de claro, ¿no? Independientemente de que nos gusten o no, pero sería la consecuencia lógica de eso que dicen, ¿no? Claro. Entonces, esto es una muestra de que realmente hay poderes que están detrás de las decisiones de los gobiernos que realmente no se creen este discurso, digamos. Es un discurso, digamos, como tú dices, para meter miedo, para decir, bueno, ahora nos interesa rentabilizar las inversiones en renovables, todos apostar por las renovables, ¿no? Es decir, que este juego existe es evidente. Dinero, Adrián, ¿no? Money. Dinero, y normalmente, como comentábamos el otro día, si recuerdas, el dinero siempre está relacionado con el poder. Ándale. Bien, solo una pregunta, Adrián. La decisión de Xi Jinping más urgente fue por demostrar que sí puede quitar la huella de carbón, o porque sí vio que el carbón, como hay un reporte ahí, solo daba para 15 días, y entonces sí, bájale y pongan velas. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo creo que dentro de estas incoherencias de las políticas energéticas, China ha sido uno de los países, digamos, que ha seguido unas políticas más racionales. Recordemos que hasta hace poco los países en desarrollo, fundamentalmente China e India, manifestaban expresamente que no se tomaban en serio esto del cambio climático, que seguramente era una corriente que estaba destinada a impedir que los países en desarrollo se desarrollaran, que son los países que evidentemente, como consecuencia de su desarrollo, están creando más problemas desde el punto de vista del CO2
como consecuencia directa de su capacidad de desarrollo. Pero dentro de esa evolución de las políticas de China han desarrollado un lenguaje más coherente con el lenguaje de Occidente alrededor del cambio climático, pero siempre han mantenido una apuesta diversa, reduciendo progresivamente, pero solo progresivamente, la apuesta por el carbón, apostando por las energías renovables, pero también muy importante, por la energía el futuro de la energía de fusión. Hay que tener en cuenta que China es uno de los países más dependientes de los grandes países, uno de los países más dependientes del exterior desde el punto de vista energético. Y dentro de esa dependencia que hemos creado en la globalización, mientras en Occidente tenemos una gran dependencia de productos en buena parte de China, en China tienen una gran dependencia del exterior en el ámbito energético, ¿no? Y esos desajustes entre oferta y demanda, que nosotros los notamos en productos, ellos los notan de forma muy directa en suministro energético. Gracias, Adrián. Ahora te voy a preguntar, Adrián, pero primero voy con Francisco. Te dejo ahí la pregunta. A nivel individuo, ¿no? O sea, ¿cómo va a repercutir esto? Porque ya Francisco nos estaba hablando de una escasez pues de todo y que empresas tanto chinas como empresas extranjeras en China estén así temblando, ¿no? Y un abogado, un carpintero, un maestro que nos esté viendo, una ama de casa, decir, bueno, ¿y cómo me repercute esto a mí, no? Igual, Francisco, ya entrando a la repercusión mundial, ¿cómo nos va a repercutir esto? Voy a sacar otra vez la putain respectueuse, la puta respetuosa, que viene muy al cuento la puta respetuosa aquí. Claramente como un instrumento para introducir medidas de carácter autoritario, semidictatorial, que hubieran sido impensables en un país como Australia hasta ahora. Entonces hay que estar muy atentos porque este tipo de cosas pueden pasar en el... Se nos murió y no alcanzó la edad de jubilación.